Bueno, pues qué raro, ¿eh? Acabamos de darle y me sale que llevamos como actualmente 17 minutos, perdón, 17 segundos. Ya veré esto cómo se edita o si es un fallo, pero bueno, va, No va a pasa ser, nada. va a ser curioso. El Sí, caso es que hoy tenemos a una persona que, bueno, ya la estáis viendo en el título, la estáis viendo en el vídeo, ya está hablando un poquillo. ¿Quién eres tú? Zara C. Ordóñez, coméntanos. pues para los que ya hayáis estado en el canal de Elite Lupa, ya me conoceréis porque he estado aquí un par de veces, que aquí Carlos me invita y yo estoy encantada. Aquí Y tengo los títulos de esos capítulos, porque quería hacer una broma de esto, porque... pero claro, como ha pasado lo de los segundos de eso, pues me he despistado. Te tenemos en anteriores capítulos de Zara C. Ordóñez, la malagueña que escribió Malacor, pero no es Málaga. Y otro capítulo que es Fantasía Española, innovar en romántica, retellings, ferias, Japón, con José, Zara y Silvia. Vale, exacto, que coméntalo un poquillo. lo pasé muy bien. Entonces, bueno, pues yo soy una escritora, yo nací en Jaén, pero estoy afincada en Málaga, que es una ciudad que amo. Y nada, pues sobre todo escribo fantasía y también romántica, romance de época. Y la verdad que, bueno, pues estoy súper contenta porque generalmente pues las novelas tienen buena acogida, entonces eso es muy importante. Tengo ahí mi nicho de lectores y, y también soy correctora y también lo paso súper bien con escritores autopublicados, ayudándoles a mejorar pues sus escritos, con las correcciones y demás. Es muy bonito ver a un autor ir creciendo poco a poco y tal. Entonces, bueno, pues en general siempre estoy metida en algo que tenga que ver con las letras, porque son mi vida. Y nada, pues muy contenta. Sí. Pues mira, bueno, antes de nada, voy a coger un concepto que has dicho, ¿vale? Pero antes de nada, ¿se me escucha con eco o se me escucha...? Yo te oigo bien, yo te oigo bien, Sí, sí. vale. Igualmente ahora voy a hacer una cosilla aquí, pero bueno, me ha llamado mucho la atención lo que has comentado, porque yo quería sacar el tema de que tienes muchísimas obras, muchos títulos, Sí. una barbaridad. Y eso está genial porque eres súper prolífica. Pero por otra parte, bueno, rescato ese concepto que has comentado antes, que tienes un nicho de lectores. Sí. Entonces, resulta muy curioso porque tú tocas varios géneros literarios, en realidad. Entonces, eh, primero, claro, es que aquí ya, conforme estoy hablando, ya me están surgiendo muchas preguntas. Eh, ¿Cómo se cuida? A ver, bastantes preguntas. Primero, rescátanos los géneros literarios que tratas Vale. para ubicarnos y luego, yéndonos al concepto este, nos puedes comentar cómo se cuida a un nicho de lectores que a lo mejor no es un nicho, sino muchos nichos, ¿no? Porque es que son muchos géneros o quizás son uno, no lo sé. Sí. Es decir, ¿qué géneros tocas y cómo cuidas estos nichos? A lo Vale. mejor es que te lo dices tantos que a todos estos nichos los tienes bien atendidos porque siempre estás tocando estos cajones. No sé, teorizo. Coméntame Vale. mientras yo hago esto por el eco, que yo al menos me escucho por eco. Dime, Ok. pero te escucho. A ver, los géneros que escribo mayormente son romance, romance histórico y fantasía, ¿vale? De lo que más tengo publicado es romance histórico, luego sería romance contemporáneo y luego está Malacor, que son 2 libros de momento, aunque el 3 ya está escrito y se va a publicar en unos meses, y de Cuervos y Lobos, que es de fantasía también. También he escrito terror, tengo relatos de terror y curiosamente el primer relato que a mí me publicaron fue de ciencia ficción, ¿vale? Pero no he vuelto a tocar ese género, o sea, fue algo puntual. Y luego lo de los lectores, a ver, yo es que son para mí son como mi familia. Es verdad que muchas veces, o sea, me he movido en géneros, por ejemplo, el romance histórico, digamos que mis lectoras, a lo mejor son lectoras que ni siquiera usan redes sociales. Entonces me escriben por correo o a lo mejor por el Instagram de su nieta y cosas así. Y es muy bonito ver que incluso no siendo usuarias de redes sociales, se comunican contigo de alguna manera. Entonces yo siempre intento estar muy pendiente de contestar a la gente, de darles cariño, muchas veces de darles los que me piden porque me han pedido novelas de personajes secundarios y las he escrito porque me las han pedido. Y ¿Novelas sobre todo, cortas o largas? no, novelas 200 y pico páginas, así, o sea, novelas largas.
Qué Porque a lo guay. mejor hay un personaje secundario que se han enamorado y me han dicho, necesito saber esta historia, y la he escrito, como por ejemplo pasó con Un vals de amor eterno, con La atrevida pasión Ya. de una dama. Eso es Entonces, muy yo qué sé, mágico. El feedback, el feedback. o sea, al final, o sea, yo seguiría escribiendo aunque no tuviera lectores, porque es algo que me nace de dentro y lo necesito para vivir, que es algo que Mm, nos pasa a todos los escritores. Pero sí. realmente un escritor publicado sin sus lectores no es nada. O sea, a ellos se les debe absolutamente todo, el apoyo, el cariño, que te compren el libro, que te lean de alguna manera. Yo siempre se lo digo a la gente, si no podéis comprar mis libros y no podéis leerme por el tema económico, ya vamos a buscar la forma de que vosotros podáis leer algo mío, lo que sea. Entonces, bueno, los cuido mucho en ese aspecto y siempre estoy pendiente de, Qué guay. pues si me etiquetan en algún lado, pues voy corriendo, le doy me gusta, lo comparto, le doy las gracias y me emociono muchísimo, la verdad. Mm. Y Sí, una cosa curiosa que has comentado, hay seguidores tuyos, lectores, que no tienen redes sociales. sí. En estos casos, incluso personas que no tienen redes sociales, ¿cómo llegan a conocerte? ¿Quizá por el boca a boca y ya está? Por O... el boca a boca, por el boca a boca, porque a lo mejor no tienen redes sociales, pero sí tienen Amazon o tienen web o siguen a la editorial en la que tú publicas. Por ejemplo, las novelas de romance de época hay muchas lectoras bastante mayores. O sea, yo he Mm, tenido correos de señoras de 80 años encantadas de la vida con mis novelas, ¿sabes? Y me pasa algo muy curioso, que es que hay mucha gente que me ha leído en fantasía, que le gusta cómo escribo y solo porque le gusta cómo escribo se han ido a leer romance histórico, aun cuando nunca lo habían leído. Y se han enganchado al romance histórico gracias a una novela mía. Entonces eso está muy bonito. O viceversa. Tengo mm, lectores que se leen absolutamente todo lo que escribo, o sea fantasía, sea romance de época, sea romance contemporáneo. Y digo, madre mía, mucho me tenéis que querer. Porque es qué muy, bien. o sea, cuando tú tienes una novela, que te lean una novela ya es difícil. O sea, es una cosa que hoy en día con tantas novedades y tanta historia, muchas veces las novelas se pierden en el océano que es el mundo editorial. Es Sí, que yo, o sea, hay gente que ha leído las 30 y pico novelas que tengo publicadas, las 30 novelas que tengo publicadas, y yo me quedo loca. Porque es que además digo, pero no me lo creo, me cuesta creérmelo. Pero es bonito, es muy bonito que qué la guay. gente dedique su tiempo, su dinero, sobre todo su tiempo, que es un bien más escaso hoy en día. Sí, porque hay gente que incluso al año se lee 5 novelas, 10, pues leerse 30 y pico novelas de una sola autora es oro. Eso es Sí, un lujo y un sueño. sí. Profundizando un poquito más en el concepto de la comunidad, aún no nos estamos metiendo en los pilares principales del capítulo este, pero es que me gusta mucho esta introducción y me van surgiendo dudas. Danos algunos consejos para cuidar a la comunidad, sobre todo para mantenerla activa en redes sociales. Lo que es el día a día. A ver, yo creo que es que seas tú mismo. O sea, en el sentido de que si tú eres tú mismo, eres una persona natural, eres una persona auténtica, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta mucho cuando impostas las cosas o cuando pretendes dar una imagen de ti que no es. Sobre todo tienes que dejar que hable de ti, que hablen de ti tus novelas. O sea, a ti no te sirve de nada ser muy guay con la gente y todo tal si luego tu producto no es bueno, porque al final los libros son productos, aunque los queramos romantizar hoy en día, son muy productos los libros, ¿eh? Se consumen ya, ¿se me oye? Sí, Vale, se consumen ya casi como la fast food, así eh, consume mucha tenía ese gente. concepto, fast food. Fast books, ¿vale? Entonces es ser tú mismo, cuidar mucho a la gente, contestarles cuando te escriben y sobre todo no meterte en sus decisiones con respecto a tu libro. Es decir, si a una persona no le ha gustado tu novela o no le ha gustado tanto como otra y te lo dice, pues no puede, o sea, tienes que entender que no me acuerdo quién dijo lo de que no somos croquetas, no le podemos gustar a todo el mundo, Ya, pues tus libros no le van a gustar a todo el mundo. Entonces, sobre todo es respetar sus decisiones, sus tiempos, sus ganas y contestarles siempre que te escriban. Porque ya. un lector es un lector, ¿no? Pero esa persona conoce a otra, que conoce a otra y nunca sabes de qué manera va a poder ayudarte para tener visibilidad, que es muy Sí. difícil.
Eso que ha comentado, que a lo mejor hay personas que no les gusta una obra u otra, es que es totalmente normal. Nunca llueve a gusto de Normal. todos. O Y hay sea, yo tengo, personas, claro, incluso los clásicos, que todo el mundo, imagínate, ¿no? Aspirar a ser un clásico. Pues hay personas que no les gusta por un clásico u otro. Es decir, que es que para gustos los colores y es claro. bastante difícil. Claro, a ver, yo tengo lectoras que les ha gustado mucho una novela mía, hay otra que le ha gustado menos y hay otra pues que no le ha gustado tanto y no pasa nada. O sea, el rollo es que los cuides, que al final son gente, ¿sabes? Como tú, Sí, o sea, que le des a la gente lo que tú esperas recibir. Que eso es al final, yo creo, el secreto de la vida, ¿no? Aunque eso es. luego pues te encuentres con gente mala, porque eso hay en todos lados, pero tú tienes que darle a la gente lo que tú esperas recibir. Hay de todo en la viña del Señor. Bueno, pues unos 10 minutos que llevamos ya de capítulo y ahora nos vamos a zambullir en lo que son los temas principales, que se han pospuesto mucho. El caso es que a finales de la primera temporada yo ya vi que bueno, más o menos fue por junio o así, Sí. que la IMC, Literaria Agency, ¿no? Pues te anunció, ¿no? Como una nueva autora. Entonces yo dije, hostia, pues ya tengo aquí, no sé, esto siempre mola. Siempre que hay personas, ¿no? Que logran algo bastante guay, pues siempre te surgen preguntas. Oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo se siente? Coméntanos cosas. Y por otra parte, bueno, pues además tienes una nueva publicación que está ocurrido, bueno, pues tenemos es la de Cuervos y Lobos de la editorial Ujú, Usanza. ujú. Tengo aquí apuntado el dato que la preventa empieza el 10 de octubre y la publicación el 24 de octubre. Este capítulo se va a subir antes del 24 de octubre. Bueno, pues ya son dos datos, es decir, ya son dos novedades y ya pues había ya que comentar. También la editorial Usanza, que yo no la conocía tanto, pero parece que está guay. Entonces Sí. también te preguntaré de eso. Por lo cual, te dejo primero escoger a ti. ¿Nos metemos primero con el tema de Cuervos y Lobos guión Usanza o nos vamos primero al tema IMC Literaria Agency? Porque, esto no lo sabía, no están vinculadas las dos. A ti te habían dicho que ibas a publicar esto antes de llegar Sí, a lo que es. Entonces, va, son cosas independientes. ¿Con cuál nos metemos antes? vamos con la agencia porque va a ser más corto, yo pienso. Venga. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a donde, bueno, pues muchos autores quieren? No sé, coméntanos un poquillo. A lo mejor trucos de una buena, ¿cómo es? Eh, una buena promoción, por así decirlo, una buena presentación como autora. Vale. Pues mira, el primer contacto que yo hice con IMC fue a través de Twitter, porque es una agencia que se movía bastante por esta red social y por Instagram, que los podéis seguir. Entonces yo los veía y sabía de su existencia, sabía de su existencia de otras agencias editoriales, pero como que nunca me había atrevido como a dar el paso a enviar nada a una agencia, pues porque yo vivo con el síndrome del impostor constante. No sé si te pasará. Entonces resulta Últimamente más. que muchas veces por más que te digan, y había mucha gente que me estaba diciendo, Zara, tú necesitas una oportunidad más grande, tú necesitas llegar a más público, tú necesitas que más gente te lea, porque en el momento en el que más gente te lea, van a alucinar, ¿vale? Esto me lo dicen un montón de veces los lectores. Necesitas llegar a una editorial grande. Entonces, llegar a una editorial grande es complicado. Ellos trabajan sobre todo con agencia, o a lo mejor tiene que ser que tú por tu cuenta pues tengas un boom importante en redes o tengas muchos seguidores o cosas así, ¿no? Como le ha pasado con muchos bookstagrammer que a raíz de su trabajo como bookstagrammer han llamado la atención de editoriales y les han publicado, ¿no? Que eso te daría para un capítulo de este programa. Entonces, bueno, el caso es que yo no estaba muy segura, tenía mi reticencia, porque al final, yo qué sé, pues hay cosas que te dan mucho vértigo, ¿no? Porque claro, llegar a un público más grande también supone, ¿no? Era Palpatine el que decía lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No, ¿Quién era? esa fue la última frase de Ben Parker o Benjamin Parker. Ese es Vale, el tío de Stillman. Cuando de se muere el Spiderman. tío de Stillman en su brazo, se le recuerda. Vale, No ok. sé si me estoy equivocando. Palpatine, Sí, ¿no? sí, sí, tienes razón. Yo no sé por qué me he ido a Palpatine, no me preguntes, pero bueno, el caso es ese, que te da mucho vértigo. Entonces yo veía a IMC en Twitter, entonces Jordi Ribolleda, que también es escritor, que también lo Lo podéis hemos seguir, entrevistado aquí.
Mm. ¿Ha estado aquí Jordi? Qué Ha estado guay. aquí. Ujú. Sí, Buen pues tío. o sea, él fue mi primer contacto con IMC porque él hizo en Twitter una dinámica que era propuestas en un tweet, en la cual tú le ponías la propuesta de tu novela en un tweet y si le llamaba la atención, entonces te pedía las primeras páginas del manuscrito, ¿vale? Entonces yo hice un órdago a lo grande porque realmente yo la novela que mandé a IFC, yo la empecé en un NaNoWriMo, no sé si habéis oído hablar del NaNoWriMo, Sí. vale, en 2020, pero como luego me puse a publicar tanto con Selecta, la dejé aparcar. No me daba la vida para escribirla y era una novela que necesitaba mucho trabajo. Luego si queréis os cuento por qué. Entonces dije, buah, la tengo que terminar, me queda muy poco para terminarla, yo escribo muy rápido, dije, yo me tengo que presentar a esto porque es que me dio como una señal del Venazo. universo, ¿no? Me tengo que presentar, o sea, lo tengo que hacer con todo el vértigo del mundo, el estómago dado la vuelta, escribí a las propuestas en un tuit. Me escribió Jordi, le mandé las 50 primeras páginas, súper rápido me dijo que le habían encantado, que las estaban valorando y que le habían encantado, que le mandase más y que le mandase más. Y entonces yo iba revisando y mandándole. Hasta que les pude mandar la novela completa. Esto fue antes de Navidad. En Navidad tú sabes que el mundo se para, como en agosto. Así que yo en Navidad no tuve noticia, estaba atacada de los nervios, que me iba a dar un ataque. Sí, se ha acordado un poquillo, pero se entiende, se ha entendido. Vale. Y entonces ya en febrero me contactaron diciéndome que me querían representar. Y yo ya pues chillando por mi casa, imagínate, una cosa loca. Firmé con ellos. Mi agente no es Jordi, es Isabel, que la amo, la adoro. Porque la verdad que ella cuando tuvo la novela en sus manos, siempre desde el respeto, que eso es algo maravilloso, me dijo cosas que se podrían mejorar. O sea, me dijo, la novela está fantástica, pero si hicieras esto y dieras un poco más de profundidad a esto o acortases aquí, pues lo típico que hace una persona que realmente se ha leído tu manuscrito y que realmente tiene interés en él, ¿no? Esto va a ser un Recuerdo que bombazo. sí, cuando estuvo Jordi aquí comentaba esa relación que tiene que haber con el autor o la autora, ¿no? Ese somos un equipo, Sí, pero vamos a mejorar los dos. Es decir, somos un exacto, equipo, coméntame tus fallos, yo te comento los tuyos, vamos a exacto. los dos a tope. Claro, es que piensa que esto, o sea, todo lo que sea en beneficio de tu novela repercute en su interés, porque al final ellos te representan. Si tu novela, cuanto más lejos llegue tu novela, más lejos llega también su nombre, el Sí. tuyo, económicamente, o sea, es una relación bonita, es una relación de trabajo, pero es una relación muy bonita. Y es verdad que Ujú. Isabel, de verdad que se me ponen los pelos de punta, porque es que es una persona muy profesional y es una persona que lo ha dado todo por esta novela. Y me ha Sí. ayudado mucho y hemos trabajado muy bien juntas y seguimos trabajando muy bien juntas. Y entonces, pues nada, ya empezó mi camino con ellos. Es verdad que se tardó un poco más en anunciar. Yo estaba callada, no lo sabía nadie, nada más que mi gente pues, de mi círculo más cercano. Y ya el día que se anunció fue increíble porque fue como, wow, por fin, o sea, hay mucha gente que me escribió y me dijo, por fin estás donde tienes que estar para que tu novela llegue donde tiene que llegar. Y ha llegado. No voy a decir dónde, Nada, nada. Te pero es tienes que una. tener una necesidad de decirlo, pero No existe. puedo. O sea, No puedes, no puedes. realmente sí que puedo, pero estoy reservándome un poco la noticia, ¿vale? Eso. Pero es un sello, es de una editorial grande, un sello grande importante que publica novelas que casan mucho con la mía, ¿no? Tiene algunas novelas que tengo por ahí atrás que, Mm. las han trabajado muy bien y yo sé que van a trabajar muy bien. Y la editora es también de 10. Una tía guay. Qué guay, qué guay. Sí. Vale. Me llama mucho la atención, claro, cómo de cercanos, ¿no? Son los agentes, ¿no? Siendo una agencia tan grande, porque creo que es la más grande y no sé si en el top 3 tiene que estar Es de... muy si no- importante en España, sí, es muy claro. importante IMC, pero trabajan muy bien y muy cercanos contigo, las cosas muy claras desde el principio, Mm, todo muy claro, las cláusulas de contrato, todo, todo, todo clarísimo. Tú ahí no mm. vas a tener. Entonces, como seguramente me pregunte consejos para que te coja una agencia. Dale, dale. Porque yo también recuerdo que vi ese tuit de Jordi Rebolleda, ¿no? El que comentó, proponedme en un...
lo vimos un montón de gente y probamos un montón de gente. Así Sí, que me ellos, acuerdo de eso. no sé si Jordi va a volver a hacer esa dinámica, si no lo sé, no lo sé. Yo lo sigo Mm, todavía, pero no sé si la va a volver a hacer. En cualquier caso, IMC tiene recepción de manuscrito, entonces el manuscrito tiene que, o sea, vuestra historia tiene que ser algo, o sea, aunque escribáis algo que ya se haya escrito, porque realmente todas las historias se han contado, pero que sea, que les pueda aportar algo diferente, que les pueda aportar algo que les llame la atención, que sea buena, que esté bien escrita, que esté cuidada, que esté, sobre todo que miréis lo que ellos piden, porque ellos te dicen, estamos buscando este tipo de historias, estamos buscando tal, estamos buscando cual, estamos buscando tal. Y que la historia esté bien cuidada, que sea una propuesta interesante y que no, y que pues eso que es que lo más importante es tu novela. La novela exactamente. tiene que estar bien, porque si tu novela no está bien trabajada y no está bien cuidada y la historia no dice nada o es una historia que ya se ha contado exactamente igual, entonces yo creo que eso es así. Mm. Y me viene a la mente sobre todo sobre el tweet ese, porque es muy importante seducir en muy poco tiempo, en muy pocas palabras, ayudándose quizás de alguna imagen, ¿no? Al editor o a la gente en cuestión. De ahí, pues, la propuesta editorial, ¿no? Que en muy pocas palabras, den los datos más concisos, apoyándose en una imagen que sea muy visual, muy al grano, que en cierta parte, cuando Jordi hizo también eso, en verdad era lo mismo, ¿no? En pocas palabras, la gente se Claro. apoyaba en alguna que otra imagen. Entonces, yo te quiero preguntar cómo fue la propuesta que tú pusiste ahí. No sé si eso dará pistas de la novela Pues que vas a publicar, no sé si se puede no, no decir. pasa nada, lo puedo decir. De hecho, a ver si la tengo por aquí guardada en guardados, no lo sé, a ver si está por aquí. Mientras, Pero, mientras, sí, mientras la buscas, si necesitas unos segundos, voy explicando algunas cosillas que se me han quedado aquí en el vale, tintero. pero Mira, deciros que sobre todo, si tenéis interés en una agencia, que lo sigáis en redes, veáis qué novelas mueven, que sigáis a Jordi, veáis mm, cómo se mueve y tal. Entonces, que sigáis a otros escritores que estén en la agencia, que también, ¿sabes? mm, Hablan del tema. exactamente. Bueno, pues mientras Zara busca eso, bueno, pues ella ha comentado en esta historia, ¿no? El concepto de NaNoWriMo, ¿no? Que es algo que se conoce mucho, pero quizás no todos sepan. El NaNoWriMo es que me viene bien porque esto lo estamos grabando en octubre y es en noviembre, en realidad, cuando se realiza el NaNoWriMo. Bueno, pues es como una dinámica en la que todo el mundo, quien quiera se apunta, y es escribir una novela todo lo que puedas en un mes. No sé si el máximo eran 65.000 palabras, se me ha venido el número 65.000, 65K, 50, 50.000. 50. Vale, y la cosa no es buscar, es decir, está más que asimilado que no va a salir algo de calidad, aunque luego hay gente que sí que saca cosas de calidad, porque cada uno produce de una manera, ¿no? Hay gente que se zambulle de una manera tan grande y saca la cosa que tiene del alma y le va saliendo todo, y entonces ahí tiene la calidad, aunque, claro, se entiende que esto es en un mes, que es un atracón y tal. Realmente el objetivo del NaNoWriMo es coger esa rutina, coger ese hábito, tener la experiencia, compartirlo y tal. Aunque ya de manera secundaria o incluso terciaria ya salen novelas chulas luego. Entonces Claro, está la cosa guay. pero al final un primer borrador es un primer borrador. Sí. Eso lo tiene que tener todo el mundo claro. O sea, tú de primeras tu primer borrador puede ser un churro perfectamente, pero no pasa nada, porque tienes ya un churro sobre el que trabajar. Ujú. Lo malo es no tener churro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin No churro no haber, hay nada. exacto, aunque sea un borrador que esté manga por hombro, pero es un borrador. A ver, lo ideal es que con el tiempo vayas puliendo tu forma de escribir y ya tus primeros borradores no sean tan desastres. Pero un primer borrador, su trabajo es ser eso, un desastre sobre el que luego poder trabajar, o a lo mejor algo más Mm, pulido, que simplemente requiera mm, una profundización y una buena corrección, pero lo importante es tener algo en las manos. Entonces el eso. nanogrimo lo que te da si trabajas o sea, si haces el reto es eso, que de repente tú digas, pues ese proyecto que hace mucho tiempo que quiero escribir,
voy a seguir el nanogrimo, voy a escribir 1666 palabras al día, o 67, que no es mucho. Y al final de mes digo, anda, pero si tengo ya una novela, porque 50.000 palabras es una novela, no es novela corta, es novela. Entonces Novela la satisfacción, claro. Si yo animo a la gente a que lo haga, está entretenido. Es una experiencia. A ver, que tú puedes luego decirle a la web de Nanogrimo, donde tú vas subiendo tus avances, ahí nadie te vigila, quiero decir. Te vigilas a ti mismo. Eso es como un Excel típico para ti. Tú vas a ir registrando el asunto y ya igual, está. Pero está gracioso porque además si vas compartiendo el avance en redes, pues la gente que te sigue ve que estás escribiendo y a lo mejor se interesa. No sé, bueno. Sí, es un nexo común entre bastante gente dentro de la comunidad. Pero bueno, ¿has encontrado el tuit ese? Sí. A ver, ¿cómo se seduce? A ver. Yo en el tuit lo que puse fue una imagen aesthetic de las 5 protagonistas de la novela, una imagen, una frase gancho de la novela, una frase potente del texto de la novela, y luego pues muy rápidamente en golpes puse características de la novela, por ejemplo, Madrid 1917, ya te estoy ubicando en qué época está escrita y en qué lugar. Sí. Narrativa femenina, porque al final cuenta la historia de 5 mujeres, sus problemas, sus vidas y sus cosas. Romance de época, porque el romance en la novela es muy importante. Sororidad y valentía. O sea, es decir, es una historia de 5 mujeres. Aquí te lo estoy diciendo claro, que son esas 5 mujeres, sus historias de amor. Pero además, lo que te cuento en ese tuit es que dice 5 mujeres protagonistas que persiguen un sueño, el valor de la amistad y el amor, una librería, una vieja carta y un secreto de lo más escandaloso que las pondrá en peligro. O sea, no solo te estoy diciendo que es una novela romántica, que es romántica de época, sino que va más allá de una novela romántica, solo la trama de romance, sino que es además, hay una trama de misterio bastante interesante. De hecho, la editora que leyó esta novela dice, es que pasas de romántica y de repente esto parece un thriller. Qué bien combinan, ¿no? Sí, qué guay. Claro. Entonces, ahí capté la atención de ellos, ¿no? Diciéndole estos puntos. Así que tú busca los puntos, la persona que quiera participar en esto, si se da la ocasión y tal, porque creo que si lo haces por la web de IMC tienes que enviar una propuesta un poco más larga. Claro, sí, creo. Sí, más grande que un tuit, seguro. Claro, pero bueno, la idea es esa, busca 5 o 6 puntos de tu novela que sean fuertes, que la representen, una frase gancho y una imagen que capte la atención. Sí. Efectivamente. Vale, pues vamos a cambiar ya de tema para que no se nos alargue más, pero muy agradecido sobre todo por... Nos hemos metido, sobre todo, hemos profundizado, ¿no? En eso que yo quería, ¿no? En el detonante, en el motivo, el tweet, cómo estaba construido, ¿no? Así que, Zara, muy agradecido por eso, te lo tenía que decir. Si está público, o sea, lo puede ver cualquiera, el Twitter está en Twitter. Claro, exactamente, por eso te quería preguntar, porque da pistas de lo que viene, pero es que está público en realidad. Entonces, no pasa nada. Perfecto. Yo ya he hablado de ese proyecto en redes, he puesto frases, ¿Sí, no? he puesto de todo, sí. Proyecto Laspi. Yo lo que persigo siempre es el conocimiento, ¿no? Me gusta saber, y aquí hemos averiguado, no objetivamente, ¿no? Ese asunto. Pues vámonos con el otro asunto, con De Cuervos y Lobos, que es tu última publicación de la editorial Uzanza. Bueno, ¿de qué va? ¿De qué va? He visto, no sé si... He visto un poquito lo que es la cubierta, he visto rápidamente lo que es la sinopsis. Entiendo que tiene fantasía, es algo oscuro, algo así un poco histórico, ¿no? Pero no es correcto decir histórico porque no forma parte de nuestro mundo, ¿no? Pero no sé. A ver, coméntanos. A ver, yo quiero enseñar la portada, por favor, porque es que es tan maravillosa que esto lo tiene que ver tú. Está bastante chula, sí. Todo el mundo. La portada la ha puesto la propia Uzanza Editorial, ¿verdad? Ay, leche, perdón, que tengo esto cargando. Mira, ver, no se ve muy bien, pero meteos en la web de Uzanza, que la vais a ver, que es fantástica y maravillosa. Y con mucho poderío, me han dicho. Tiene un poderío que no veas.
Me acabo de salir, de hecho, de la videoconferencia para que se vea más grande lo que es eso. Pero bueno, esto es lo que estamos jugando con, es lo que hemos comentado antes. El escritor debe jugar con el misterio, con la intriga, ¿no? Claro, Ese asunto que tú incluso hiciste en la propuesta editorial, ¿no? claro. Misterios que se tienen que resolver. Entonces tú aquí estás enseñando la portada difusa para jugar con esa incertidumbre y que la persona quiera más. Entonces, bueno, Que vayan a la web de Usanza a verla mejor. A exactamente, está ver, muy chula. de Cuervos y Lobos es una historia de fantasía épica. O sea, es una historia de fantasía épica que yo empecé a escribir esta saga hace 24 años, ¿vale? O sea, claro, yo había descubierto la Dragonlance, el Elfo Oscuro, que los tengo por ahí detrás, la Rueda del Tiempo, yo qué sé, yo había descubierto mil historias, el Trono de Añoranzas y Pesares, el Señor de los Anillos, yo había descubierto un mundo, ¿no? Entonces, claro, llevaba desde siempre escribiendo, desde que tengo recuerdos he estado escribiendo algo y quería escribir una historia así. ¿Vale? Entonces, el germen de Cuervos y Lobos nace de mi amor por las historias de fantasía épica clásicas con las que el género cobró mucha relevancia. Entonces, a los lectores de ese tipo de historias les va a gustar mucho, pero también les va a gustar a lectores que no hayan conectado con esas historias porque al fin y al cabo es una novela que también tiene muchos puntos de la narrativa actual, ¿no? Y también tiene pues historias de romance que le gustan tanto a la gente hoy en día, sin ser no romántica, ¿vale? Sino simplemente que algunos de los personajes pues se desarrolla su trama romántica, pero que nadie se asuste. Si hay gente que le tiene, no, Para romance, no se edulcorar, asuste. ¿no? Para edulcorar, para Claro, echar, darle sabor. exacto. Pero es una novela primordialmente oscura, ¿vale? Es una novela que habla de la venganza, de la traición, de los juegos peligrosos que inician algunas personas que no piensan en nada más, no les importa su propia destrucción con tal de destruir lo que odian. Y es una novela que profundiza mucho en las relaciones o sea, los clásicos de la literatura de fantasía del bien y el mal, la luz y la oscuridad, ¿vale? Ya te he dicho antes que está todo escrito, pero el rollo es la manera en la que tú lo cuentes, ¿vale? Y yo lo cuento a mi manera y es una novela que también tiene un mensaje importante acerca de la amistad, del amor, de superar los retos, porque hay muchos retos que superar, ¿no? O sea, al final la primera novela es la más introductoria sin ser pesada, no es pesada, sino en el sentido de que es donde se empiezan a sentar las bases de lo que va a pasar en las siguientes partes de la saga. Pero tiene unos personajes sobre todo muy carismáticos. O sea, nunca nadie dirá que un personaje mío es plano, ya te lo digo. Porque trabajo mucho los personajes. A ver, puede pasar. Pero es mi intención siempre trabajar mucho los personajes. Entonces los personajes son potentes. Esos Los matices, malos. esos grises, Claro. ¿no? Esa complejidad de la Exacto. profundidad. Hay malos, hay buenos, hay grises, hay malos que se acabarán buenos, buenos que acabarán malos, malos que... Eso es muy curioso porque has referenciado antes a los clásicos, ¿no? Los clásicos y has rescatado la característica, ¿no? Que tenía del bien contra el mal, ¿no? Ahí realmente los buenos son buenos y los malos son malos. Pero tú lo has combinado también con los grises. Sí. Que ahí no son ni blancos ni oscuros, sino que, bueno, pues son grises neutros o más tirando a blanco, más tirando... Y también depende. Entonces, has Claro. combinado lo que las bases, ¿no? Lo que había antiguamente con lo que es el lenguaje que últimamente más suele haber, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que predomina más lo gris, ¿no? Que siempre por las intenciones, Claro. el asunto... Claro, pero, sí, o dime, sea, dime. realmente en las novelas de las que yo he bebido también hay muchos personajes grises. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero sí que es verdad que la narrativa, la dinámica es eso, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. A mí me gusta mucho explorar esos conceptos del bien y el mal, de la luz y la oscuridad. Son cosas que me gustan, ¿vale? Mm. Me gustan. Para seguir indagando en lo que es de Cuervos y Lobos, voy a rescatar una cosa que has mencionado a lo largo del capítulo en diversas ocasiones, que es que está todo escrito, pero la cosa es cómo lo escribas. Es decir, y ahora esto me da pie a la siguiente pregunta.
¿cuál es tu firma como autora? ¿Cuál es tu característica de autora? Es decir, ¿qué le sueles dar tú a las novelas para que se diferencien? Estamos trabajando de algo que ya se sabe, ¿no? El bien contra el mal, pero ¿cuál es la esencia Zara C. Ordóñez? ¿Qué parte de tu esencia, en definitiva, se ve aquí? Mi En esencia. De Cuervos y Lobos. A ¿Qué ver, parte de tu esencia se ve en De Cuervos y Lobos? en De Cuervos y Lobos. Guau, pues vaya pregunta. Toma ya, para ti. Porque, por ejemplo, en las de romance histórico te podría decir muchas cosas porque es una respuesta que ya he dado algunas veces. Pero en De Cuervos y Lobos yo creo que es muy auténtica. Es decir, nace de un cariño muy profundo a las novelas de fantasía. Entonces, hay muchas cosas del género, pero también hay muchas cosas que son muy personales. Y ya te digo que una de mis, o sea, mi puntos fuertes como autora, aparte de la trama, que es súper interesante, es que es el world building, es un mundo súper bien construido, muy rico, con muchos detalles, con muchas cosas en movimiento, y a la gente le suele gustar mucho los diálogos de mis novelas. Pero sobre todo eso, yo creo que es que De Cuervos y Lobos es muy auténtica. O sea, dentro de que es una historia de fantasía épica, oscura, que eso que viene de todo ese amor mío por novelas, pues de la Dragonlance y tal, no sé qué, es muy auténtica. En sí misma, o sea, a mí una de las chicas que corrigió la novela me dijo que era una obra de arte. Eso me Bien. dijo. Yo eso no lo he dicho ella, ¿eh? Pero, jolín, dices Has tú, transmitido madre el mía. mensaje. Sí. Comentan un poquito de la trama. Es decir, ¿cuál es, no sé hasta qué punto se puede decir, pero cuál es el detonante? Porque, claro, al final de cuentas, esto también lo digo mencionando yo en diversas ocasiones, ¿no? Jugar con ese misterio, ¿no? Con esa pregunta a resolver que tiene que averiguar el lector, ¿no? Entonces, toda buena novela tiene que tener pues, un camino, una pregunta que no se sabe cómo va a acabar. Y porque esto lo leí en bueno, lo escuché en una, creo que lo comentó Gabriela Campbell, Gabriela Literaria, que es que la mente no puede estar, necesita estar completa. Es decir, si le das la pregunta, necesita la respuesta. Por Muy bien. eso, entonces, bueno, ¿cuál es la trama? ¿Cuál es el detonante? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el Pues conflicto? mira, la historia comienza narrándonos la historia de Nadiacus, que es un dios oscuro, que al principio no lo era, pero que transgredió una de las normas más importantes que había en el mundo divino, que era no mezclarse con los seres humanos, ¿vale? Que por aquel entonces no eran mortales, eran inmortales. Pero Nadiacus se enfadó por una cosa que no voy a contar y entonces se fue al mundo no divino y digamos que se enamoró descubrió lo que era el amor, algo que los dioses tenían prohibido, y se enamoró de una mujer. ¿Qué pasa? Que ya se había como dicho que si se mezclaban dioses y no mortales, acabaría trayendo la destrucción de ese mundo no divino y de esos seres no mortales. Y entonces de la unión de ese dios y de esa doncella nació Muerte, lo que es la muerte en sí, que es una deidad con la capacidad de pues, separar lo que es el alma del cuerpo, hasta entonces indivisibles, y pues Muerte llegó a la Tierra. Entonces los seres dejaron de ser inmortales, se armó la marimorena, porque el mundo se empezó a llenar de envidia, de muerte, de destrucción, de todo. No hubo ahí un asunto muy gordo. ¿Qué pasa? Que los dioses lo castigaron y entonces de repente ha pasado mucho el tiempo, Muerte sigue existiendo, pero está como recluida, ¿no? Le han quitado su parte, digamos, humana, la parte humana de Muerte. ¿Y qué pasa? Que Nadiacus se ha vuelto a enfadar por otra cosa, que tampoco os cuento por qué, ya lo descubriréis, y decide enviar a Muerte a la Tierra para cumplir su venganza. Entonces, ¿qué pasa? Que si Muerte llega a la Tierra, lo que va a hacer es absorber las almas, que esto es como muy de Liche, ¿vale? Los que hayáis leído fantasía o jugado a roles muy de Liche, va a absorber las almas de manera que si esa energía de las almas no llega a donde tiene que llegar, el mundo entero va a hacer catapum, pero a un nivel que van a desaparecer hasta los dioses. Entonces vamos a ver cómo se desmadeja esto en el mundo de los dioses, qué dioses están a favor de él, qué dioses están en contra, cuáles son las acciones que van a tomar
y la manera en la que eso va a afectar a los mortales y los bandos, digamos, o los movimientos que se van a ir creando en el mundo mortal. Dime. Se ha cortado un poco, pero bueno, sí, se ha cortado un poco. Es la manera en la que va a afectar realmente. Claro, o sea, vamos a ver cómo esta madeja se va a desarrollar tanto en el mundo de los dioses como en el mundo de los mortales, las consecuencias de la acción de este dios que se llama Nadiacus y cómo se van sintiendo en el mundo mortal y cómo la van sintiendo algunos de los protagonistas. Luego, además, hay pues una guerra enquistada, un odio enquistado entre dos reinos que no para de supurar. Hay traiciones, hay magia, hay todo. Tiene de todo esta novela. Qué guay. Sí, pues me gusta mucho esa diversidad, ¿no? Y sobre todo, dónde pone el foco, ¿no? A veces los pone en un bando, a veces en otro. Creo que has comentado antes que todo el mundo está en movimiento. Eso lo has comentado antes. Y eso es muy necesario para que el mundo esté vivo. Porque esto, sobre todo la queja lo escucho de muchos animes, ¿no? Cuando los personajes se van a otro lugar, parece que el otro lugar está estático. No, todo el mundo tiene que estar vivo. Aquí todo. se está moviendo. A ver, el foco se centra sobre todo en X puntos, luego ya en el segundo libro se va o sea, digamos que esa oscuridad, ese conflicto se va extendiendo a lo largo de todo el mapa. Al principio el problema mayormente se centra en X puntos porque son puntos que tienen una fuerte energía mágica, entonces son los primeros que los sienten, ¿no? Pero sí, o sea, tú vas a ver el punto de vista de los villanos de la historia, tú vas a ver el punto de vista de los no tan villanos, el punto de vista de los seres de luz de esta historia, que se van a ver obligados a hacer cosas pues las cosas que hay que hacer en un conflicto sangriento. Y entonces lo vas a ver todo, porque está contada en tercera persona del pasado. Tiene muchísimo, o sea, es un narrador que te va contando lo que piensa uno, lo que piensa otro, lo que piensa aquel, lo que piensa el de más para allá. Sí. Y son muchos personajes, pero muchos personajes. Es que no sé cuántos son. ¿Se sabe cómo de largo va a ser esta saga? ¿Cómo de larga va a ser la saga? La saga son 4 novelas. ¿Están acabadas las 4? Están acabadas 3. O sea, es que curiosamente yo lo primero que escribí de esta saga es la 4ª novela. Y en la cuarta novela, claro, en la 4ª novela se narraban a modo de narración histórica, en breves párrafos, lo que había acontecido tiempo atrás. Y entonces, pues mi marido cuando leyó esa historia dijo, pues si tú lo que tienes que hacer es escribir como las precuelas. O sea, yo quiero saber de primera mano qué pasó con los personajes, con todo lo que pasó. Y entonces escribí la primera, la segunda, la tercera es la que está ahí, está la escaleta nada más. Y luego la 4ª. Lo que pasa es que la 4ª es muy larga. La 4ª son como 300 y pico mil palabras. Eso es una cosa loca. Entonces igual se convierte en 4 y 5, ¿vale? Por eso te estaba preguntando, porque me estabas diciendo que en el primer libro hay muchos personajes. Y yo, vamos a ver, esto va a tender a alargarse seguro. Vamos a preguntarle cómo de larga es la saga. Sí, es larga. Es larga, pero no se hace, o sea, no se hace... Como en todas las novelas de fantasía, al principio tienes que estar muy atento porque, claro, te van presentando a los personajes, pero hay un punto de inflexión en el que llegas y ya no puedes parar porque ya necesitas saber qué va a pasar y qué es lo que está pasando y viene un plot twist y viene un esto que es y viene quién es este, ¿sabes? Claro. Claro. Vamos a volver, al igual que antes te he preguntado cómo se seduce una agencia, ahora voy a cómo se seduce una editorial, porque en realidad, no sé si en la propuesta editorial tú mencionaste que era una saga tan larga, que realmente eso implica, claro, veo que sí, entonces eso implica que Usanza Editorial en este caso apueste mucho. Y se supone que en las sagas el primer libro es el que se lee más, luego el segundo se lee un poquito menos, luego el tercero un poquito menos, ¿no? Porque hay lectores que se van bajando el carro. Entonces, estando el panorama actual como está, ¿cómo se seduce a una editorial para una saga tan larga? Perdóname, que voy a quitar la alarma del móvil porque es que si no, no pasa nada aquí. Esto va a ser un evento. Un momento, por favor. Nada, es que no te preocupes. Tengo puesta la alarma porque a estas horas me pongo a escribir, entonces me pongo la alarma. No sé si algún escritor
necesita oír esto, pero poneros alarma para empezar a escribir, que si no, nunca lo hacéis. Hay que Vale, ir educando al cuerpo día a día bueno. y que tenga la necesidad a la misma Uzanza hora. Editorial es una editorial afincada en Vitoria, que es que las editoras, el equipo es que son una gente de verdad, o sea, son familia, ¿vale? Te cuidan mucho el manuscrito, se preocupan un montón de atender a lo que necesita la historia. Y es verdad que ellas hicieron una apuesta fuerte porque es que Los Cuervos es una historia larga, es una historia, son libros gordos, porque este libro tendrá unas 600 y pico páginas, seguramente, creo, ¿eh? Ya el manuscrito tiene casi 600, o sea, la maquetación irá. Claro. Entonces es una apuesta arriesgada. Pero claro, Los Cuervos es una novela que si bien estuvo a punto de ser publicada por otra editorial que cerró, una historia más que contar, pues entonces como que ya había un movimiento de lectores que querían leer la historia, ¿no? Pero sobre todo Uzanza ha apostado por ella porque es una buena historia, porque les ha gustado, porque ellas son lectoras de fantasía, de todas estas historias que os he dicho. De hecho, una de ellas me parece que hizo hasta la tesis de libros de fantasía épica y todo esto, o del Señor de los Anillos o algo así. Entonces les flipo, porque era En tan... casa contigo. Claro, les gustó mucho y pensaron que iba a gustar mucho a los lectores de fantasía épica. Entonces es una apuesta fuerte, pero y están dándolo todo. Y bueno, yo lo que espero es que la primera salga muy bien para que podamos sacar la segunda con Uzanza, y si en caso de que, pues no os preocupéis, que se publicará de alguna manera. Eso seguro. Continuando con el tema Uzanza, ¿qué nos puedes comentar de la editorial para conocerlo un poquito? Vale, y un detalle, antes de que se me olvide, me has preguntado si yo les dije a ellos que iba a ser una saga, ¿qué tal? Con las Sí. editoriales hay que ser siempre súper transparente, porque Mm. es que al final, mi madre decía, entre cielo y tierra no hay nada oculto. O sea, aquí si hay algo Ya, se va a saber, amiga. Entonces no engañéis a nadie, porque si os sí. quieren publicar, os van a publicar. Eso es así. No, pero incluso es que hay veces que lo más común es que se publique o incluso durante la publicación dice, "Uf, es que quiero una segunda parte". Y entonces el cambio de planes, no sin ocultar los datos, sino el cambio de planes también es algo que a lo mejor la editorial dice, uff, no sé qué. No, pero no pasa Claro. nada, porque mira, si en caso de que tú mandes una historia a una editorial y luego de repente te surja la opción de hacer un spin-off, como se dice, o de hacer una segunda parte, pues tú lo hablas con ellos si les interesa, porque no hay que olvidar que las editoriales son empresas, ¿no? Entonces Sí. tu libro les tiene que interesar y serles económicamente rentable, porque es que... y si no les interesa, siempre tienes otras opciones. O sea, que tú tengas un libro en una editorial no significa que tú no puedas luego continuar, o sea, con ese libro Sí. en otros ámbitos, ¿no? Rollo, eso pasa mucho. Hay gente que tiene una novela en editorial y luego decide la segunda autopublicarla y no pasa nada. La Sí, autopublicación es ocurre. fantástica. Ocurre. Mala, Vale, autopublicado. 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 Bueno, coméntanos algo de Uzanza. Pues que son muy majas. María, Lidia, todo el equipo, son majísimas. Y trabajan mucho, porque es muy difícil llevar adelante una editorial pequeña en España, muy complicado. Ya una editorial grande es complicado porque hay muchísima competencia, muchas novedades y una locura absoluta. Este mes han salido solo en juvenil 350 libros en España. Uf, En ¿dónde has visto octubre. ese dato? A mí Lo es que vi... Dime. hemos hecho unos capítulos, este es el tercer, no, este quizás se publique el cuarto o así de esta segunda temporada. Bueno, el segundo y el tercer capítulo de la segunda temporada han ido exclusivamente de datos, que hemos sacado de informes, de qué se consume, qué no se consume, libros digitales, que por eso ahora mismo estoy con los datos y me ha fascinado eso. ¿Dónde has Lo visto vi, eso? lo vi en el Instagram y lo vi en Threads, lo vi en 2 sitios. Mm, Y me lo dijo otra persona que lo había visto en no sé qué informe de no sé qué, pero no me acuerdo exactamente sí, dónde. Le preguntaré y te lo diré. ok. Pero sí, 350 solo en juvenil. Qué Es que locura. no hay Sí, sí. lectores, o sea, no lee tanta gente, de verdad que no. Compra mucha gente, pero leer es otra cosa. La Y famosa lista de entonces, pendientes. claro,
Entonces, es una editorial pequeña, pero es una editorial que se le ocurra mucho, que va a muchísimas ferias. Es verdad que allí en Vitoria, en el norte, tienen bastante público también, porque ellos publican también muchas historias ambientadas allí en el País Vasco y tal. Y hay una cosa muy curiosa de Cuervos y Lobos, que hay un nombre que es Azkena, que es un nombre vasco. Entonces eso a ella les hizo mucha gracia, en plan, ¿qué hacen esta novela de fantasía un nombre vasco? Y yo, amigas. Surprise. Entonces, bueno, pues eso. Pero son muy guays, ¿eh? Echarles un ojo a la editorial porque tienen historias muy chulas, muy, muy chulas. Tienen Pandora de Darío, que es otro autor malagueño. ¿Qué? Tienen El Guardián de la Llama de Marta Luján, que es una novela juvenil muy bonita. Tienen historias de thriller. La melodía de tus silencios de Andrea Celorrio, que es precioso. Es una pedazo de historia, ¿eh? Te lo digo, esa historia la escribe un señor de estos americanos superventas y es un historia. Es como un thriller familiar ambientado en la España del dictador. Y entonces, pues, está muy guapo, está muy chulo esta novela. Y ahí tienen muchas novelas más, ¿vale? María también tiene publica novelas, la editora, muy chulo. Sí. Vale, regresando al tema de Cuervo y Lobo, siendo ya la última pregunta de este tema. Bueno, he ido curioseando tu Instagram y he visto que has sacado unas historias en las que estáis como en una especie de reunión telemática esperando lo que es la preventa o algo, ¿no? No sé, coméntanos un poquito eso. ¿Eso qué? ¿Os habéis reunido unos cuantos para esperar a la fecha de preventa o qué ha ocurrido ahí? Pues a ver, yo entré en el mundo de BookTok, que es el TikTok de libros, ¿vale? Igual que está el Twitter de libros, que por cierto, a TikTok los autores que no le tengan miedo, que no, muchas veces no hace falta ni que enseñen la cara, ¿eh? Pero TikTok es un buen sitio para encontrar otros lectores y para encontrar también otros escritores. Entonces, y además es una red social que ahora mismo está muy en auge. Otras están cayendo y esta está muy on fire, ¿no? Muy a tope. Y entonces yo ahí he conocido una comunidad de gente súper maja, que estaban como muy locos con el tema de cuervitos, ¿no? De los cuervos. Estaban, queremos que salga ya la novela, necesitamos ver la portada. A algunos de ellos les mandé en exclusiva la portada y hicieron una serie de vídeos reaccionando a la portada, eran los primeros que la veían, la cubierta. Y la noche de ayer, no sé si se puede decir en qué día estamos, pero decidieron, hice un directo en TikTok porque quería pues hablar un poco y tal de la novela y demás, y que voy a hacer otro de presentación, y entonces decidieron quedarse conmigo hasta la 1 de la mañana para pelear a ver quién era el primero que conseguía la preventa. Eso es que hemos hablado antes de cómo cuidar a una comunidad. Es que tener la comunidad es lo que perdía, ¿eh? Claro, pero porque yo pues trato, algunos son mis amigos íntimos, Ya. yo trato mucho con ellos, siempre, jolín, pues yo qué sé, por ejemplo, cuando me han pedido Malacor, siempre se lo he mandado con detallitos, dedicado súper bonito. Estoy también pendiente de sus cosas. O sea, a estos niveles que nos movemos nosotros, no puedes estar solo esperando que la gente esté pendiente de ti. Tú también tienes que Tienes que estar estar pendiente de tú la gente. pendiente de ellos también, Claro, sí. pendiente de sus proyectos, pendiente de sus cosas, ¿no? Y bueno, pues yo es que soy muy amiga de mis amigos, la verdad. Entonces, y de Sí, mis eso, lectores. el feedback, ¿no? La retroalimentación, el tema Exacto, bidireccional, que eso es exacto. lo clave. O sea, yo sé que todos estamos a 1000 cosas, pero realmente cuando tú vas pasando por Instagram no te cuesta nada dar un me gusta a algo o comentar algo o lo que sea. Y aunque sea ese me gusta, aunque no lo veas siempre, ¿me entiendes? Porque las redes sociales te pierden mucho de mucha gente. Pero bueno, estar Ya. ahí, ¿no? Y nos lo pasamos súper bien. O sea, bueno, evidentemente yo acabé llorando, emocionada, viendo mi novela en preventa, por fin, con todo lo que he luchado yo para que esto salga adelante y todo lo que hemos luchado en la editorial. Ah, Qué guay, qué guay. La magia después del esfuerzo y del trabajo. Ok, sí. bueno, pues ya como la última pregunta ya de colofón, en la que siempre que tengo a un invitado o una invitada que produce mucho, le digo yo cómo gestiona el tema de los lectores beta. Porque a mí muchas veces a la hora de escribir y tal,
también me da cosilla, ¿no? Tirar siempre a lo mejor de los mismos y tal, ¿no? Al final mi pareja pues siempre está ahí, ¿no? Ya lo lee y tal. Pero bueno, quiero preguntarte en tu caso, ¿cómo es? Porque produces mucho y bueno, esta ya sería la última pregunta. Entonces, Vale, ahí ya, si quieres, puedes aprovechar para decir lo que quieras, para despedirte y tal, y ya con eso, pues, digo yo que sé y cortamos. vale. Pues los lectores cero es encontrar gente de confianza que esté, pues para que esté para ayudarte, para que sea sincero. A ti no te interesa tener un lector cero que no te vaya a decir la verdad, que solo te vaya a decir, me ha Mm, gustado. Me ha gustado, no sirve. O sea, es decir, ya. eso no es un lector cero. O sea, eso es un Bidireccional, colega, hay que ayudar. eso es un colega que se lee tu novela. Un lector cero tiene que estar atento a lo que está leyendo y decirte esto funciona, esto no funciona, esto no me ha gustado, aunque te duela. Mm, Aunque te duela en el alma, te tiene que decir que no le ha gustado. Yo hago informes de lectura para autores y soy bastante dura, pero siempre han salido mejorando sus novelas 100%, ¿vale? Y eso quiero que hagan conmigo también. Entonces, los lectores cero que he tenido siempre han sido gente exigente. No tengo los mismos lectores cero para todo, porque, por ejemplo, mi marido no se lee las de romance histórico, se lee las de ya. contemporánea y las de fantasía sobre todo. Él es muy exigente. Siempre me da la Mm, vuelta a todo. Hay veces que le digo, pero vamos a ver, niño, ¿a ti te ha gustado algo de esto o qué? Sí, le ha gustado, pero esto lo tienes que mejorar. Esto no sé qué. Ese es el buen lector cero, ¿sabes? El que que tiene que, sangre, que sangre. claro, y no tiene por qué ser alguien que se lea todo de ti. A lo mejor tienes un Mm, lector cero para un tipo de novela, otro, y si no, pues eso, buscar otros escritores que te puedan ayudar, gente que tenga mucha experiencia leyendo lo que tú lees, o profesionales como yo, que mm, pues lo hacemos, se aprende a ser lector profesional mm. y se aprende pues eso, a ver qué falla en una novela. Hay mucha gente que se dedica a eso, es nada más que pongáis en Google, os va a salir un montón de gente muy maja que ayuda a mucha gente. Es una inversión económica, pero bueno, Ya, sí. Ya es un aspecto más merece, profesional. claro, merece la pena, Mm, sí. Pero bueno, si no, alguien que escriba o que lea, y por favor registrad la novela antes de enviársela a nadie. sí. Muy importante. Sí, Ok. Bueno, pues te dejo las últimas palabras ya por si quieres decir lo que sea y con esto ya pues concluimos. Bueno, vale, indicar que me ha gustado mucho lo que es la respuesta porque a fin de cuentas eso lo tenemos siempre mucho en mente y sobre todo una cosa muy obvia que has dicho, que no todos los lectores betas tuyos tienen que leerlo todo. Es decir, que al final si vas partiendo en pequeños grupos por género literario o lo que sea, pues así no los vas quemando tanto. Bueno, claro, último turno para ti y ya con esto vale. terminamos. Detalles rápidos sobre la anterior pregunta. Si además tú te mueves en una comunidad literaria, siempre puedes decir, acabo de terminar este proyecto que tiene estas cosas, es romances, fantasías, no sé qué, está, algún lector cero y siempre te aparece, algún lector beta y siempre te aparece alguien, ¿eh? Siempre. Sí, Bueno, pues yo lo que quiero deciros es que si os ha gustado todo lo que he contado, que seguro. vayáis a curiosear la web de Uzanza Editorial, que la preventa de Cuervos y Lobos va del 10 al 22 de octubre y que si lo cogéis en preventa os va a llegar a vuestra casa con una tarjeta dedicada, con unas ilustraciones a color que ha hecho Ilia hermosas, que es la misma ilustradora de Malacur. ¿Dónde está esta Ahí está. ilustradora? La de la portada es Miriam, que también es maravillosa, la de la cubierta de los cuervos. Y os va a llegar marcapáginas, os va a llegar mi amor incondicional para siempre. Y, y un detallito más, que ya os diré, ya os llegará. Y yo qué Mm, sé, pues eso, que la leáis de verdad, que de Cuervos y Lobos es un novelón. qué guay, qué guay. Me ha Sí, la costado verdad es que. decirlo, ¿eh? Me ha costado, que yo vivo con el síndrome del impostor en la vida, pero yo creo que es una gran novela. No, Creo pero que es chula. cuando estás conversando y estás charlando, ven esos pequeños matices, ¿no? Ese porcentaje de alma, ¿no? Ese porcentaje de calidad, ese porcentaje de conocimiento, ¿no? Y en las pequeñas pistas dice, mira, este mensaje con estos granitos sí se intuye calidad, sí se intuye alma. Y ahí está la diferencia. Tiene mucha Entonces, alma. Mis novelas sí. tienen mucha alma. Es que hay la gente que me conoce
me dice, jolín, es que esta frase es que es tan tuya, a la vez tan del personaje, que cala mucho, mis novelas calan, ¿eh? No se olvidan fácilmente. Algunas sí, otras hay algunas más elaboradas, pero yo creo que de Cuervos y Lobos es una historia que si la lees no la vas a olvidar, para bien o para mal, pero no la vas a olvidar. Sí, incluso al ser una saga es un gran viaje, es una gran Es aventura un pedazo que te de van... viaje. Sí, sí. Vale, y que nadie se Porque preocupe, que se va a acabar, o sea, se terminará la saga y se publicará, todo el mundo tranquilo, igual que con Mala, porque yo estoy trabajando incansablemente. Ok, pues nada, Zara, muchísimas gracias. Creo que hemos tocado puntos muy interesantes. Se me ha alargado incluso más de la cuenta, que normalmente se me tienden a alargar, pero normalmente es por mí, porque me gusta preguntar, veo cosas, veo datos, indago, y como has comentado cosas tan interesantes, pues al final siempre me has dado pie de decir, ay, quiero saber esto, ay, quiero saber esto, ay, quiero saber. Entonces, creo que ha sido un capítulo muy... ¿El qué? Yo charlo mucho. Y se me ha olvidado decir que el 24 llega a librerías, que la podéis pedir en Eso. vuestra librería, ¿vale? La Sí, pedís en sí. librería y llega. Sí, se comentó antes, preventa el 10 de octubre y publicación el 24 de octubre. Eso es. Pues nada, grabaros esa fecha porque no os podéis perder esta publicación. Grabaros el nombre de Zara C. Ordóñez porque tampoco la tenéis que olvidar, guardarla, seguirla. Y también no olvidéis de Little Lupa, que tenemos cosas muy interesantes por aquí con personas muy chulas. Así que con esto nos despedimos y nos vemos. Hasta luego. Gracias, Carlos. Chao a todo el mundo.